Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Para mí es un enorme placer presentar a Simone Meira, no solo porque es una de las referentes más importantes en la aplicación de este enfoque y la concepción de nuevos enfoques, sino porque además se ha hecho uno de los viajes más largos que uno puede imaginarse sobre el planeta para llegar hoy hasta aquí y transmitirnos un mensaje. Simone tiene un título en Ciencias Ambientales, en Ecología y Biología de la Conservación, un diploma en Manejo de Recursos Naturales y un doctorado enfocado en metodologías para la evaluación integrada de servicios ecosistémicos a múltiples escalas. En su doble rol de directora de su propia consultoría y académica de la Universidad Nacional Australiana, en los últimos años Simone ha tenido un rol destacadísimo en la facilitación de un consenso social para la internalización del enfoque de servicios ecosistémicos en la implementación de estos marcos dentro de las políticas públicas. En 2011, Simone fue invitada a tener una conversación con el primer ministro australiano sobre el enfoque de servicios ecosistémicos para una Australia sustentable. Es autora principal de la Evaluación Regional del Pacífico Asiático, IPES, y una experta de acción para la evaluación temática en uso sustentable de la biodiversidad. Moderadora de la comunidad práctica para la UNEP, Global Environmental Look. Ha enseñado conceptos de servicios ecosistémicos en distintas universidades, ha realizado innumerables consultorías y, por supuesto, todos conocemos los importantes aportes de Simone a la bibliografía especializada de este enfoque en revistas de alto impacto. Pertenece al comité ejecutivo de la ESP, Ecosystem Services Partnership, y al comité editor de Ecosystem Services, y ha contribuido al TIB, entre otros organismos internacionales importantes. Más allá de la importancia que Simone le otorga a los ecosistemas como investigadora, también se declara como una ferviente beneficiaria de algunos de ellos. En particular, los sistemas marinos y costeros, donde Simone pasa buena parte de sus días pescando y buceando como eximia buceadora que es. Por lo menos eso es lo que nos cuenta, que ver algunas fotos. Así es que su pasión por la pesca y el mundo marino la ha llevado a las Galápagos, al Blue Hole de Belice, ha dado de comer a los tiburones en las Bahamas, pero también declara con un poco de vergüenza que todavía no conoce la gran barrera de coral. Así que tal vez tenga oportunidad dentro de poco. Bueno, muchas gracias, Simone. Good afternoon, everybody. Firstly, I would like to thank all the wonderful people that have been organising this conference and provided me the invitation, and Lucia and Pedro and Mateus, and also the foresight that all the organisations that have sponsored this event for recognising the importance of it and getting behind it and supporting it. Acto por otorgarnos a todos nuestro apoyo. Ahora veo aquí toda esta gente de las primeras filas, son mis indicadores. Normalmente no soy la más graciosa, pero si les veo reír voy a darme cuenta de si están atentos o no. Incluso desafortunadamente voy a mostrarles un poco más de lo que quería en esta presentación y voy a tener que utilizar un poco de mi slang australiano. Voy a tener que hacer un esfuerzo para pronunciar mis palabras en forma clara y lento. No es muy fácil para mí. Esto es un poco mejor. Hoy voy
a hablar de los marcos para los servicios ecosistémicos y esta investigación que les voy a presentar se refiere a 10 años de mi trabajo, estudios que he realizado. Entonces, antes de pasar a los detalles, quiero aclarar algunos términos de los que voy a usar, los elementos más importantes de metodología y marco. Si me escuchan mencionar la palabra metodología, estoy hablando de 3 elementos distintos: proceso, información y herramientas. Estoy hablando del proceso, que son las acciones o series de acciones que se aplican para desarrollar un marco de servicios ecosistémicos, información que se introduce desde marcos, los sistemas de clasificación, definiciones, toda una serie de informaciones, los marcos de la biodiversidad. Y también voy a hablar de las herramientas. Son herramientas para el apoyo a la decisión o de comunicación, y cuando se habla de investigación transversal, esto es muy importante. Cuando hablo de marco, voy a hablar de la información y de las herramientas, no del proceso, sino de la información y las herramientas. Entonces, el profesor Díaz y Laura hoy y ayer hablaron de los marcos conceptuales. El marco del que voy a hablar va más allá del concepto, y todas esas cajas que vieron en los marcos conceptuales, la información encaja en cada uno de ellos, y si hay herramientas que identifican las conexiones entre ellos. Entonces, la forma de escribir un marco es una estructura para resolver cuestiones complejas que ofrecen tanto directivas como herramientas especiales para trabajar con ellos. Esto es para sacarnos el tema de la terminología antes de pasar más a la presentación. ¿De dónde obtengo toda esta información de mi presentación? Voy a hablar de las áreas en las que voy a trabajar. Hace un par de años, cuando era el manager de proyecto en South East Queensland, en el problema de sistemas ecosistemas, voy a utilizar el acrónimo SEQ. Mi papel en ese momento era reunir a todos los actores en toda la región, hacer que se reunieran y desarrollar un marco para identificar los servicios ecosistémicos en toda la región. Son 22.000 kilómetros cuadrados, incluye Brisbane, que es la capital de Queensland. La idea es que hay tantos marcos que se pueden utilizar, y todos los actores, incluyendo la industria, el gobierno, grupos locales, cada uno utiliza una herramienta distinta, entonces no se puede colocar toda la información junta. Entonces, es importante hablar de la sustentabilidad de la región y los servicios que se están proveyendo y se están gestionando de forma adecuada. Se está intentando desarrollar una única herramienta, y aquellos que han visto El Señor de los Anillos, tenemos un anillo que gobernaba todos los anillos. Esta es la herramienta que debe gobernar a todas las herramientas. En segundo lugar, mi investigación de doctorado, desarrollé esto para SQ, que empecé a pensar, bueno, entonces, ¿qué pasaría en Australia si se aplica o a nivel internacional? Entonces empecé a estudiar distintas escalas y empecé a estudiar con la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos y también del Reino Unido. Estoy hablando de la USSRK y UKNEA. Entrevisté a un montón de personas y los entrevisté 2 veces a cada una de ellas. También quería considerar la evaluación del ecosistema, la evaluación del milenio del ecosistema, porque había que hacer que se desarrollara el marco. Y también todos estos marcos están ahí disponibles en este momento. Y quería saber cuáles eran los cambios y cuáles eran las diferencias entre todas estas metodologías. Tenía un marco a nivel regional, a un nivel de Estados Unidos, a nivel del Reino Unido, a nivel multinacional, y un global para la evaluación de sistemas del milenio. Entonces, fui parte del comité ejecutivo del Ecosystem Service Partnership, pero se me encargué en concreto de los capítulos regionales y las redes nacionales. También he participado en CISES, el TEB, el UNSEA, el IPBES. Todas estas iniciativas que ha mencionado también Pedro, he trabajado con estas metodologías distintas y también a nivel de
Programa Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, todas estas metodologías son todas diferentes y definen en forma distinta también los servicios ecosistémicos. Desarrollan a distintas escalas, se aplican a distintas escalas y también son desarrolladas por personas para distintas disciplinas, para diferentes sectores y también en distintos contextos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nos comuniquemos de forma adecuada con todos los grupos de interés y que todos hablemos el mismo lenguaje? También los ecologistas o los economistas, como he dicho antes, han sido desarrollados por personas de distintos sectores, miembros de la academia y desarrollados en distintos contextos, distintos países, distintas regiones, provincias. Entonces, ¿cuál es la metodología apropiada para desarrollar el marco que permite evaluar estos servicios ecosistémicos? Hay 3 elementos que he mencionado para el proceso, la información y para las herramientas. Hay 3 líneas de estudio. No podía analizar todo, por supuesto. Quería considerar algunos factores clave de esta investigación, si había huecos, si había sinergias, si eran lo mismo, si eran distintos. Empecé a considerar el proceso, la información y las herramientas. Desde el punto de vista del proceso, quería saber quién estaba involucrado en el desarrollo de estos marcos, cuánto dinero se invirtió en estos marcos, porque esto también influye en las herramientas que se van a utilizar, también la estructura, los grupos de trabajo que van a desarrollarlo, los factores que conducían las distintas metodologías. A nivel de la información, busqué distintos elementos para evaluar la biodiversidad, las unidades de evaluación, también los hábitats, otros utilizan ecosystem, otras clases medioambientales. No son lo mismo estas unidades de evaluación y en función de lo que se utilice se van a obtener resultados distintos. También los procesos ecológicos, cómo se definen los servicios ecosistémicos y qué se está haciendo en términos de evaluación a nivel de la evaluación de la ecosistémica al milenio. Entonces, a nivel de las herramientas, el marco conceptual, mapas y modelos, escenarios, informaciones y páginas web. El objetivo no era realmente determinar cuál era la mejor metodología de la que había visto. No estoy interesada en decir una es mejor de otra y debería disculparme a Estados Unidos y a la Agencia de Protección Medioambiental, porque voy a utilizar algunos de sus ejemplos en su presentación, pero presenta su marco de una forma no favorable en comparación con los otros, pero yo sé que esto es interesante porque hay partes de su trabajo que son brillantes y que superan algunos de los otros marcos que he mencionado, pero lo que yo buscaba realmente era entender las acciones causales o lo que causaba el elegir una determinada metodología y también determinar una metodología apropiada para utilizar o desarrollar sin ningún tipo de prejuicio. En esta presentación voy a centrarme en 4 metodologías fundamentales que mencioné en mi doctorado. Esta es la de South East Queensland, el sureste de Australia, donde estuve desarrollando un proyecto durante varios años con los actores y se han intentado implementar en forma distinta. También hice un análisis de estudio de casos múltiples a nivel del programa de investigación de servicios ecosistémicos de Estados Unidos y también la evaluación ecosistémica nacional en el Reino Unido. Estas son mis 3 elementos o mis 3 líneas de investigación y reconocerlas, hay interconexiones entre todas ellas, obviamente. Entonces, la línea de investigación, número 1, proceso, son los marcos y el programa de los que les voy a hablar. Entonces, a nivel de la evaluación ecosistémica en el sureste de Queensland, el UERCR
URP de Estados Unidos y el UKNA del Reino Unido. No voy a entrar en todos los detalles, pero he resaltado en naranja, digamos, algunas cosas que quería explicarles. A ver, de estos distintos elementos había una influencia sobre la evaluación del milenio. Entonces, esta evaluación del milenio nosotros no somos una organización no gubernamental en Australia. Ese es el sector que coordinaba. En el caso de la evaluación del milenio también era una ONG. En el caso de Estados Unidos era el gobierno federal y en el Reino Unido estaba coordinado por una ONG. Cuando se consideran los fondos en Estados Unidos, la evaluación del milenio tenía $24 millones durante 4 años para realizar este estudio, durante 4 años, y parece $24 millones. En Australia tenemos $360.000 australianos. Lo siento, no he traducido a la misma divisa, pero yo creo que entenderán que hay una gran diferencia en la magnitud también durante 4 años. Para desarrollar estos marcos, como pueden ver, pasaron muchos años. En Estados Unidos tenían $350 millones, más de $70 millones por año durante 5 años, y el Reino Unido tenía 52 millones de libras esterlinas durante un periodo de 2 años. A nivel de la evaluación del milenio trabajaban 1.300 personas y había personas que habían sido empleadas con personas contratadas. En el caso de Australia había una sola persona, o sea, yo, pero había 190 personas involucradas en desarrollarlo. Después, en Estados Unidos tenían 272 personas empleadas para desarrollar este marco. No sabemos cuándo están involucradas, además de estas personas empleadas. Y a nivel del Reino Unido no saben cuántas personas están contratadas porque el dinero se distribuyó entre distintos actores para realizar el trabajo, pero dicen que hay más de 500 personas involucradas en su desarrollo. Lo que pueden ver es que hay muchas personas involucradas en el desarrollo de estos marcos, o sea, cual sea la escala en el que se desarrolló el marco. Y teníamos, a nivel de los líderes del programa, tenían 2 presidentes en la evaluación del milenio, en el caso de Australia 1, en el caso de Estados Unidos 1 y en el caso de Reino Unido 2. Bueno, entonces la estructura, como he dicho, tenemos Australia, Estados Unidos, Reino Unido, y la evaluación del milenio, personas de la evaluación para coordinar y varias personas involucradas y otras empleadas. Entonces se han agrupado las personas según si eran expertos o si eran los que financiaban el proyecto. Se está muy bien estructurado, pero en el caso de Estados Unidos desarrollaron el marco en forma interna. Lo único que se externalizó fue el proceso de revisión por pares. Es lo único que se tercerizó. En base a todas estas investigaciones, saqué 68 recomendaciones de principios guías. No voy a mencionar todo ello, 68 principios. Algunos de estos quizás uno tiene que ser más flexible a la hora de implementarlos o no hace falta aplicarlos. 68 recomendaciones que se tienen que tener en cuenta si se van a desarrollar un marco de servicios ecosistemas o si van a elegir uno de lo que ya se ha desarrollado en Estados Unidos o Reino Unido, si es relevante para ustedes o qué elementos deben considerar. Y dependen de muchos elementos. Por ejemplo, mantener las cosas lejos de los políticos, el papel del gobierno. Hubo mucha discusión en mis entrevistas sobre el papel que deben jugar los gobiernos en desarrollando marcos, y dependiendo de las escalas, si era escala nacional, si era local, si era una escala regional, como en el caso de Australia también el marco temporal, el tipo de experiencia, de habilidades para desarrollar estos marcos, la colaboración
las estructuras, estudios de bases y también el papel de la biodiversidad, la definición de la biodiversidad, donde se debería colocar en los marcos, las unidades de evaluación, definir los límites de las unidades, procesos ecológicos, la capacidad de los actores. Bueno, no creo que puedan leer todo lo que aparece en la transparencia, pero hay toda una gama de herramientas de evaluación para desarrollar instrumentos de evaluación, para establecer marcos conceptuales, mapas y modelos, páginas web para documentar el marco. Y de todas esas 68 recomendaciones, de repente vino la epifanía. En realidad, de estas 68 cosas, es el proceso que es tan importante, el proceso que se va a aplicar, a realizar para aplicar el marco, es tan, sino más importante que la información y las herramientas producidas. Por lo tanto, les voy a dar 3 ejemplos. Tenemos 68 recomendaciones. Podría darles muchísimos ejemplos, pero hay solo 3 que les pueden demostrar lo que quiero decir. Quiero cómo se aplica la información, también cómo evaluar los tipos de información utilizada para evaluar el servicio ecosistémico, cuán compleja es la información y las herramientas, y también la participación de los grupos de interés. Por ejemplo, el proceso que influye en la información. Tenemos estos estudios focalizados que ya les he mencionado, y para dejarles saber que todos estos 4 programas utilizan la misma definición de biodiversidad, es la que se refiere a la Convención sobre Biodiversidad, así que ya la conocen. Entonces, a nivel de Estados Unidos y el Reino Unido había 10 directivos interrogados. En el caso de Estados Unidos, el número del Reino Unido fueron 17 personas entrevistadas. No le hice entrevistas a las personas que desarrollaban los modelos, sino a aquellos que hacían evaluaciones o que presentaban los programas, los directores, o aquellos que llevan información sobre servicios ecosistémicos, y para mostrarles en Australia cuál es el papel de la biodiversidad, si es un servicio ecosistémico. En el caso de Australia, no. Los actores dijeron que la biodiversidad es vital para el funcionamiento saludable del ecosistema. Realmente la flexibilidad también juega un papel de garantía, y no estaban muy seguras si no sabían dónde colocarlo. Pero cuando dijeron no, es que no la querían introducir dentro de la lista de servicios ecosistemas. Habíamos evaluado 21 servicios, y no querían introducir dentro de la biodiversidad. No se puede llegar a un compromiso. De 29 servicios ecosistemas no querían incluir la biodiversidad. No la querían cambiar por servicios recreacionales o cualquier otra cosa. Dijeron no. Cuando le pregunté a las personas de Estados Unidos, 8 personas dijeron no es un servicio ecosistémico. El hábitat sí que es un servicio ecosistémico. La gente le preocupa la biodiversidad, pero eso no lo transforma en un servicio ecosistémico. También es una cosa estructural. Entonces, utilizaron distintas definiciones. Dijeron que la biodiversidad aporta beneficios, y también dependía la naturaleza y de nuestra incapacidad para medir y evaluar. Entonces es algo que depende de la biodiversidad. También tiene una naturaleza subjetiva, y nuestra incapacidad de medirlo y evaluarlo nos impide colocarlo. 2 personas dijeron que sí porque tiene valores extrínsecos. En Reino Unido tan solo una persona dijo que no, pero estaban de acuerdo que el tipo de hábitat sí que es un ecosistema. Y 16 personas dijeron que sí, es un servicio de ecosistemas. Y a nivel de la evaluación del minero dijeron que es un
hay una relación entre las personas y las especies también cuando se aprecia como biodiversidad, porque hay personas que tan solo lo aprecian como diversidad, y también se refiere a servicios carismáticos, y también puede ser un servicio ecosistémico intermedio. Y a nivel de la evaluación del milenio consideraron que no era un servicio ecosistémico porque lo único que hace es apuntalar la provisión de estos servicios ecosistémicos. De estos 4 programas, en función con los líderes, incluso hablé con uno de los presidentes sobre los servicios ecosistémicos. Estos programas hubo 3 que se pararon porque la biodiversidad pasó a ser un tema importantísimo. No podían ir más allá hasta que esto se resolviese. Los actores, las personas que participaban en el desarrollo del marco dijeron que había que parar a resolver este problema. En Estados Unidos no consideraron este problema, y les pregunté por qué no lo habían considerado. También pregunté en el Reino Unido, y uno de los líderes del Reino Unido dijo que esta cuestión de la biodiversidad es una cuestión importante que debe ser resuelta desde el principio. Hay muchas personas que habían trabajado en este paradigma de la biodiversidad durante mucho tiempo, y hemos pasado todo este tiempo convenciendo a los gobiernos de que estos deberían preocuparles la biodiversidad. De decir, no, ya no es más la biodiversidad, son servicios ecosistémicos de lo que tenemos que hablar, sin establecer un vínculo con la biodiversidad es muy peligroso. Entonces, también la potencial de alienar a muchos grupos de interés. Cuando pregunté en Estados Unidos por qué no lo consideran ese programa, porque el programa no se ha detenido como los otros, ustedes dijeron que el Estados Unidos no está tan orientado hacia la biodiversidad. Y a nivel de la Convención en diversidad biológica no la han ratificado. También dijeron que la biodiversidad no es un mandato del EPA y no tiene autoridad para legislar el uso de la tierra en función de proteger la biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que ha traído las diferencias? La cultura, las misiones y los mandatos detrás de cada una de las organizaciones que estaban coordinando estos proyectos. Entonces pasamos al número 2, en función de la complejidad de información y herramientas. Estos ejemplos están basados en Australia, en el sureste de Queensland y de Estados Unidos, a nivel de la información, procesos ecológicos y las herramientas, mapas y modelos dinámicos. Este es el sudeste de Queensland. Se empezó el proyecto diciendo, sí, todos excitados, vamos a ofrecer sistemas ecosistémicos, los actores lo van a adorar, van a darle un valor, este modelo es fantástico. El taller tenía estos mapas que se desarrollaron en mi organización para hacerlo lo más bonito posible. Los pensé a los grupos, a los actores, dijeron, no, es demasiada información y el valor de los sistemas ecosistémicos depende del contexto. Entonces, los mapas no eran relevantes para el contexto de la toma de decisiones. Entonces, dependían de lo que se quería hacer con el marco. Querían saber del potencial de proveer sistemas ecosistémicos, no de los sistemas, de los servicios ecosistémicos reales. La capacidad de proveer servicios ecosistémicos y las funciones ecosistémicas son procesos ecológicos, no son términos que se pueden intercambiar. Entonces hemos desarrollado estos mapas. Volvamos nuevamente al taller y vamos a redesarrollar estos nuevos mapas de funciones ecosistémicas. Entonces, estos mapas de función, el que tenemos aquí es una vía para cómo se puede desarrollar la función. Entonces, por ejemplo, vegetación, retención, que en las pendientes retienen la tierra. Entonces, eso es uno de los agentes para desarrollar un mapa. También en el marco es el mapa número 20 y son todos los mapas de funciones superpuestos para mostrarles en la región que tenían alta capacidad
y alto potencial para proveer servicios ecosistemas debido a los procesos que se están desarrollando en estas áreas. A los grupos de interés les gustó. Exactamente eso es lo que necesitamos, los fundamentos básicos de lo que está ocurriendo en nuestra región, y entonces cuando tomemos una decisión podemos superponer las capas que necesitamos para tomar la decisión y determinar los servicios ecosistemas que se pueden extraer de estas áreas. Ahora voy a hablar de los modelos. No teníamos mucho dinero, mucha financiación en Australia. Teníamos que pagar a las personas que participaban. Entonces, de aquí había que extraer el presupuesto. Tenían un presupuesto de $10,000 por año para hacer todo el marco, el modelo. Así que no era mucho dinero, la verdad. Entonces, teníamos que hacer estos modelos dinámicos que son brillantes, me encantan, pero los grupos de interés nos dijeron que no tenemos la capacidad para utilizar esos modelos dinámicos, la verdad. No querían modelos dinámicos espaciales, no tenían la capacidad de entenderlos y tampoco tenían la capacidad de aplicarlos. Tenemos un ejemplo. Mi región tiene 11 regiones locales. Entonces, la zona de la costa que tiene altas tasas de población. Entonces, hicimos 3 casos de estudio de casos con ese presupuesto de $10,000 anuales. Entonces, no tenía, pero quizás hay una zona donde la zona costera que son más ricos que pueden desarrollar esos modelos dinámicos. Pero, por ejemplo, las zonas rurales interior no tenían dinero para desarrollar esos modelos dinámicos. Entonces, para desarrollar esa única herramienta que pudiese ordenar a todas las herramientas, había que desarrollar un marco que tuviera la habilidad para las personas con la menor capacidad, los grupos de interés con más baja capacidad, para que se puedan utilizar como aquellas personas con alta capacidad en las zonas costeras. Entonces decidimos que se necesitaban herramientas de puntaje simples, simplemente establecer estas tablas, rellenar los puntajes y pudimos esta intercomunicación a través de talleres, elementos de bienestar, y a los grupos de interés, a los actores les interesó. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Les preguntó a Estados Unidos por qué no habían hablado ni siquiera de procesos ecológicos, no estaban incluidos en su marco, y les preguntó por qué no se tiene un foco, por qué no se introdujo en procesos. Pero quiero saber qué es lo que está ocurriendo aquí, y esto es lo que me contestaron. El foco es en el FGS y los procesos ecológicos específicos y servicios intermediarios que pueden ser desconocidos o con poco conocimiento. Los servicios intermedios residen, por lo tanto, en el dominio de los procesos o de los modeladores de los procesos ecológicos, que tienen la tarea de comprender el trabajo de los ecosistemas que producen los FGS a través de la interacción compleja en los servicios intermedios. Al centrarse en los FGS podemos identificar, fortificar y comprender estos servicios intermediarios que son esenciales para la producción de FGS. No podía yo entenderlo, quería decir esto. Así que yo no podía venir a mis gobiernos locales en Australia que no tenían presupuestos y explicar esto. Tenemos que acercarnos a los modeladores de procesos ecológicos. Entonces, a nivel nacional, el proyecto, el marco se desarrolló a nivel interno. Tenían 3 grupos de personas, 5 estudios que eran similares a la escala del SQ de Australia. Entonces utilizaron este marco nacional con la información para involucrar a todos los actores. Entonces era un esfuerzo muy colaborador. Uno de los elementos conducentes de estos 3 grupos de personas con los que nos queríamos comunicar eran las personas, el público, los representantes, los directores, las asociaciones de vecinos, los alcaldes, los gestores de recursos naturales, y también con la academia, las personas que tienen conocimientos técnicos y científicos. Dijeron que las herramientas que se han desarrollado para estos servicios, evaluaciones de servicios ecosistémicos, serían muy distintas, serían mucho más complejas si no habían trabajado en forma colaborativa y recibido el feedback de los actores. Entonces,
cometieron el mismo error que yo con los mapas en Australia. Entonces se dieron cuenta de que la clave es la participación y la colaboración. Son la clave de lo que debe conducir estas herramientas de información. La falta de colaboración estaba haciendo que las herramientas y información no fuesen útiles. También los procesos que tienen que hacer un mainstream de los servicios ecosistémicos. Entonces esto se terminó hace unos 5 años y ahora, a través de la evaluación del milenio a nivel de Australia, del Reino Unido y de Estados Unidos, entonces un poco la percepción de los actores de estos marcos, si tenían atractivo político también a la hora de tomar decisiones. Aquí estamos en Australia, desde que se desarrolló el marco hemos podido traer los servicios ecosistemas dentro de las estrategias de conservación de la naturaleza de los gobiernos locales. También los planes comunitarios del gobierno es un principio director que subyace en el Plan Nacional de Gestión de Recursos en la región del sudeste de Queensland. También ha pasado a ser una política 4.3 en el Plan de Ordenamiento Territorial. Es este marco del SQ que se utiliza para evaluar los servicios ecosistémicos. El programa también cumple con las 3 políticas en este plan de ordenamiento territorial. También las empresas de servicios públicos también los han introducido en sus procesos y estrategias de desarrollo. En el Reino Unido, hace un par de meses, desde que se aceptó el marco y la evaluación, se desarrolló un white paper, papel blanco. También hay muchos programas que han utilizado este marco, incluyendo, por ejemplo, la Murray-Darling Basin Authority, que es de una cuenca, y también la evaluación de ecosistema nacional en Israel, que ha utilizado también el marco del Reino Unido. Se utilizan muchas convenciones también en el caso de la evaluación del milenio. Pero en el caso de Estados Unidos no se ha utilizado en programas externos para las agencias de protección medioambiental y pienso que había funcionado mucho, pero en Washington el año pasado asistí a un taller que es parte del Acuerdo de Servicios Ecosistemas, que es una colaboración de todas las agencias federales en Estados Unidos, USGS, Worldwide Services y otros. Y han desarrollado una guía de servicios ecosistémicos para la gestión de recursos federales, y el marco no era el mismo que se había desarrollado con el UESRP. Por lo tanto, desarrollo colaborativo es lo más importante. Mi punto aquí es que al centrarse en el proceso para desarrollar un marco nos lleva a un producto más creíble, legítimo, que centrarse únicamente en desarrollar el producto o conducir la evaluación. Y por lo tanto he reconocido estos desafíos porque muchas personas están asustados de la colaboración, de trabajar con gente. Es difícil, lleva mucho tiempo, todo esto, y es así, es verdad. Entonces tenía que ser muy honesta con algunos de los desafíos, y no es solamente identificar la persona correcta o la organización correcta, también la persona correcta dentro de la organización. También hacer que se comprometan aquellos que no están comprometidos, por ejemplo, el servicio de salud, las empresas. También hacer que se reúnan los que practican y traer a los políticos y que se sienten juntos. No lo puedo negar. También se necesita energía personal, se lo puedo decir por experiencia propia. También despersonalizar los problemas no es una cuestión personal. Cuando se hacen, por ejemplo, mapas de servicios, es una cuestión técnica, no es una cuestión personal. Cuando me pasó el tema de los mapas en Australia, es una cuestión técnica, hay que corregirla. Bueno, no hay problema. También necesita tiempo y recursos, es un proceso muy dinámico, tiene que haber una gestión adaptativa, tiene que estar uno preparado para gestionar en forma adaptativa todo el proceso. También comprender
que uno va a dar 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás. Uno tiene que tomárselo con paciencia. Pero hay muchos beneficios. Los beneficios son muy diversos, se pueden compartir recursos, habilidades con otras organizaciones, otros sectores, presupuestos, tiempo, información menos compleja y herramientas menos complejas que va a ser útil para los usuarios. Construir redes sólidas y acuerdos sólidos entre los actores, también el aprendizaje social y el aprender mientras se hace en Queensland. No sabíamos que teníamos servicios ecosistemas hasta que empezamos a atraer a los actores sociales y empezaron a hablar unos con otros y conmigo, y se desarrollaron un acuerdo conjunto de lo que era todo esto y que todo el mundo lo compartía el mismo objetivo, mejor comprensión de los valores de otras personas. Esto es muy importante. Lo escuché ayer sobre los servicios ecosistémicos. Pueden ayudar para resolver conflictos. Desde mi experiencia de trabajar con las comunidades, eso es exactamente el caso. En mis talleres, de los que he organizado, 12 personas que vienen y dicen, no sabía que todo esto tenía que entrar dentro de un proceso de toma de decisiones para que el gobierno local desarrolle un plan, o si el desarrollador iba a entrar en este área, iba a ser muy complicado. Entonces cada uno empieza a entender los valores de los otros, y las personas que manejan, gestionan, tienen que hacer las personas alcancen un compromiso. También darle poder a los actores, hay que ponerle el poder en manos, porque su comprensión de los ecosistemas pueda tener una mejor idea de cómo utilizarlo. Cuando desarrollen una herramienta, van a decir, esta es una herramienta maravillosa, ¿por qué no la usan? No, eso no es el enfoque. Cada uno tiene que desarrollar sus propias herramientas. También la propiedad de los actores es el marco de servicios ecosistemas de Simon Maynard, sino era un marco para todo el sudeste de Queensland. Uno tiene que entender y no personalizar. Y también el sentimiento de que los actores pueden contribuir a su propio desarrollo. Ahora han desarrollado este marco, sienten que lo pueden hacer, pueden avanzar gracias a esto. Algunas de las lecciones que aprendí en forma personal son curvas de aprendizaje altamente dinámico. Tiene que cambiar la forma en que piensan, porque va a cometer errores en su proceso. También llegar a conocer a sus actores locales. Bueno, después de 2 años sigo recibiendo llamadas, aunque hace 2 años que no los visito, me siguen llamando. También hay que comprometer a los actores lo más pronto posible, cuestionar y escuchar, responder y comunicar. Hay que responder y comunicar, crear comunidades y campeones dentro de sus sectores. Tenía 28 servicios ecosistemas y tenía un campeón o un líder para cada uno de ellos. Tenía 64 personas que me escribía narraciones gratis de lo que estaba ocurriendo. También se necesitan habilidades, una buena resolución de conflictos, habilidades de negociación, sentido del humor, empatía con los grupos de interés, con los actores, que hay veces que se sienten muy frustrados. La empatía a nivel de lo que tienen que responsabilizarse para tomar una decisión. También los coordinadores tienen que tener un conocimiento multidisciplinario y la capacidad de simplificar información compleja, porque estoy obteniendo conocimientos indígenas que entran, expertos local que me dan un tipo de información, otros que vienen de la bibliografía, mapas, otros modelos. Uno tiene que crear el espacio político para que esto ocurra. Uno tiene que generar esta oportunidad y generar el espacio para que se puedan cruzar sistemas de conocimiento, que es una verdadera necesidad. Establecer un programa bien coordinado y bien facilitado con un fuerte liderazgo. Es muy difícil. En Australia hay mucha gente todavía centrada en el paradigma de la biodiversidad.
Y el valor de la naturaleza es intentar manejar todos estos paradigmas o enfoques tradicionales. También necesidad de una plataforma centralizada para almacenar toda esta información, tiene que ser gratuita y de acceso fácil. Entonces, personas con menor capacidad también tienen que ser capaces de utilizar y nunca asumir, porque si uno asume, uno puede tener cara de tonto asumiendo cosas que son erróneas. Entonces, lo que me ocurre a mí con los mapas es una buena lección. Uno tiene que divertirse, uno tiene que disfrutar el estar con los actores locales. Entonces, tienen 68 recomendaciones que vuelvo a poner nuevamente en la pantalla. Y entonces las preguntas, ¿cuáles son sus motores detrás de su metodología? ¿Y cuán apropiada es la metodología para evaluar estos servicios ecosistémicos? ¿Qué velocidad la tiene? Imposible seguirla. Muchas gracias, Simón. Tenemos unos 15 minutos para hacerle preguntas y 2 recomendaciones. Una es que a Simón le van a estar traduciendo simultáneamente las preguntas y por eso es importante que hagamos preguntas concisas y breves, y eso va a tener como beneficio adicional la posibilidad de hacer más preguntas. O sea, por favor,